Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este espacio de actualización que nos brinda la Secretaría de Capacitación y Cultura de la EFIR. Yo en esta oportunidad les voy a hablar de las principales modificaciones que introdujo la Ley 27430 en las infracciones materiales contenidas en la Ley 11683. Para hacer un poco más interactiva esta charla y que no se aburran viendo solo mi cara, les voy a compartir un pequeño PowerPoint. Vamos a empezar diciendo que este régimen infraccional contenido en la Ley 11683 lo que protege en última instancia es a la relación jurídico-tributaria, entendida esta como el conjunto de derechos y obligaciones correlativos que se establecen entre el Estado y aquellos que están sometidos a su poder de imposición. Entonces esta protección la vamos a lograr a través del establecimiento de tipos infraccionales formales y materiales que van a sancionar aquellas conductas que transgreden las obligaciones o los deberes que recaen sobre aquellos que nos encontramos sometidos al poder de imposición del Estado. Hoy vamos a hablar puntualmente, como les dije, de las infracciones materiales. Estas infracciones materiales están íntimamente ligadas a la obligación sustancial de pago. Esta es una de las tantas obligaciones que emergen de esa relación jurídico-tributaria de la que hablamos, pero es tan importante que vamos a tener 5 tipos infraccionales que van a estar protegiendo. Estos 5 tipos infraccionales tienen algunas características comunes que las vamos a analizar ahora y luego nos vamos a meter de lleno en cada uno de ellos. La primera característica común que vamos a encontrar es el bien jurídico tutelado. Como saben, para poder poner en marcha el aparato punitivo del Estado necesitamos un bien jurídico que requiera de esta protección particular. Y en este caso vamos a estar hablando de la hacienda pública en sentido dinámico. Esta hacienda pública en sentido dinámico la vamos a entender como al sistema de recaudación normal de ingresos destinado a solventar el gasto público que demanda el cumplimiento de los fines básicos y esenciales del Estado. Como vemos, es un bien jurídico complejo que cuenta con más de un aspecto y las infracciones materiales de las que vamos a hablar hoy por momentos van a poner el foco respecto de un aspecto o respecto de otro, pero siempre van a tener como bien jurídico a esta hacienda pública. Vamos a ver que la mayoría de ellos el foco lo va a poner respecto de la recaudación, respecto de los ingresos, y lo que va a analizar es la exactitud y la integridad en el pago de esa obligación tributaria, mientras que va a haber un tipo infraccional de estos nuevos que se introducen luego de la reforma, que va a correr el foco y lo va a poner respecto del gasto público. A su vez, en cuanto al tipo de infracción de las que estamos hablando, vamos a decir que en su mayoría vamos a estar hablando de infracciones de resultado, que requieren un daño concreto a la hacienda pública, que requieren un perjuicio fiscal. Y ese perjuicio fiscal se va a dar en aquellos casos en los cuales se ingrese, no se ingrese o se ingrese parcialmente la obligación tributaria, así como también en aquellos casos en los que medie un efectivo desapoderamiento por parte del Estado, que el Estado sea quien le entrega dinero a los particulares. Y por último vamos a ver también que existe un tipo infraccional que la mayor parte de la doctrina considera que es un tipo infraccional de peligro, y lo que hace es justamente poner en peligro la hacienda pública y no le genera un daño. Entonces ya no vamos a estar hablando de infracción de resultado como el resto, sino simplemente infracción de peligro y peligro abstracto. Ya lo vamos a analizar. Por último, lo que podemos mencionar es que la consecuencia jurídica que van a tener todas estas infracciones siempre va a ser la misma. Vamos a hablar de una pena de multa. La multa, como saben, es la sanción por excelencia en el régimen infraccional tributario argentino, pero en este caso, en materia de infracciones materiales, es la única. En este caso no vamos a poder hablar de decomiso de mercaderías, no vamos a hablar de clausura, sino simplemente de la sanción pecuniaria, de la entrega de sumas de dinero al Estado. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en las infracciones materiales reguladas en la Ley 11683 y cómo impactó la reforma de la Ley 27430 en estas infracciones. La primera de ellas es la omisión, la que va a tener lugar cuando se omite la presentación de declaración jurada o se presenta una declaración jurada que resulta inexacta y como consecuencia de ello no se ingresa o se ingresa en menos el impuesto, los anticipos o los pagos a cuenta. Respecto a anticipos y de pagos a cuenta, tenemos que decir que no solo puede darse a través de la falta de presentación de una declaración jurada o de la inexactitud, sino también a través de las liquidaciones o de cualquier otro instrumento que lleve a la puesta en conocimiento por parte del sujeto de la existencia de esta obligación, la existencia de este anticipo, de este pago a cuenta y la magnitud, lógicamente, del mismo. A su vez, este artículo 45 va a tener regulada a la omisión de actuar como agente de recaudación cuando se tiene la obligación legal de hacerlo.
Si leemos el artículo 45 antes y después de la reforma, vamos a ver que la redacción es distinta, pero lo único que ha variado es la técnica legislativa. Lo cierto es que las dos conductas que están siendo sancionadas, las dos o tres, si se quiere, conductas que están siendo sancionadas siguen siendo las mismas. En lo que sí ha mediado una modificación es en la sanción. Vamos a ver que antes de la reforma de la 27430, la sanción que se aplicaba era una multa graduable del 50 al 100% del monto omitido, mientras que ahora ya no vamos a tener una escala penal y vamos a hablar siempre del 100% del impuesto omitido. A su vez, lo que podemos decir respecto de esta figura de omisión es que es una figura de tipo culposo, su tipo subjetivo exige una negligencia, una imprudencia, una inobservancia en el debido cuidado de las obligaciones que les son propias a estos responsables, y que se suele decir que es una figura residual, porque va a tener lugar en la medida que no se pueda acreditar el dolo que exige el artículo 46. Y también se dice que es residual por el hecho de que podría quedar excluida la figura si logramos acreditar, o el contribuyente logra acreditar, que ha mediado un error excusable. Este error excusable siempre estuvo mencionado en el artículo 45, pero no tenía una recepción legal su definición. Hoy por hoy, luego de la reforma de la ley 27430, podemos decir que en el artículo segundo, a continuación del 50, vamos a encontrar esta definición de error excusable. ¿Sí? El hecho de haberlo incorporado en la norma otorga cierta seguridad jurídica, sin perjuicio de que esto ya estaba estipulado en instrucciones generales internas, como por ejemplo la Instrucción General 6 del 2007. En cuanto al error excusable, entonces, este artículo 50.2 o artículo segundo a continuación del 50 nos va a decir que va a tener lugar en aquellos casos en que exista una norma que, por su complejidad, por su oscuridad o por lo novedosa, admita más de una interpretación y como consecuencia de ello, el contribuyente, a pesar de estar obrando de manera diligente, no puede comprender el verdadero significado de la norma. Y que lógicamente para poder llegar a esta conclusión y aplicar esta figura, vamos a tener que tener en consideración, por un lado, la norma, obviamente, y vamos a ver si esta norma es oscura, si esta norma es compleja, si es novedosa, y si admite más de una interpretación. Y por otro lado, también vamos a tener que tener en consideración la condición de este contribuyente, para ver si estamos hablando de un contribuyente que verdaderamente podría haber incurrido en este tipo de error, o tal vez no, por la condición en que él reviste, y a su vez, entre otros elementos de juicio que debemos considerar, vamos a analizar si no existe una reiteración en esta situación, es decir, si no estamos hablando de un contribuyente que vive ante errores excusables. Como vemos, esta norma lo que hace es colocar a la figura del error excusable en el ámbito de la interpretación y del obrar diligente, lo que en la dogmática penal se conoce como el error de prohibición invencible. Vamos a incurrir en este error, que aún actuando de manera diligente vamos a terminar cayendo en él y va a ser consecuencia de la interpretación de la norma, ¿sí? De varias interpretaciones y de esta oscuridad, de que sea novedosa, de que sea compleja, y nos va a llevar a que terminemos excluyendo la culpabilidad, es decir, ya no hablamos más de esta negligencia, de esta imprudencia del sujeto, y a su vez vamos a eximirlo de pena, ¿sí? No va a haber sanción. Entonces, necesitamos que se trate, lógicamente, de un error que recaiga respecto de una norma tributaria no penal, es decir, la ley de impuestos a las ganancias, la ley de IVA, bienes personales, y que nos lleve de alguna manera a incurrir en un error esencial, decisivo e inculpable, más allá de haber actuado con la debida diligencia. Tenemos que decir acá que, si bien otorga seguridad jurídica, como ya dije, la incorporación de esto en la norma, lo cierto es que la dogmática penal entiende que esto es innecesario, ya que la figura del error excusable resulta aplicable respecto de cualquier tipo de infracción, independientemente de que estemos hablando de un actor culposo o doloso, y esto surge básicamente por la aplicación de los principios elementales del derecho penal y del artículo 34 del Código Penal, y que entonces esta regulación específica tal vez no sería necesaria. Lo cierto es que esta regulación específica, como dije, hace referencia a un error de prohibición, no al error de tipo, que sí nos llevaría a analizar tal vez las figuras defraudatorias, pero bueno, la realidad es que hoy lo tenemos, que otorga seguridad jurídica. Yo creo que es algo para celebrar y para ver con buenos ojos, que nos guía en la interpretación de las conductas de los contribuyentes, y lo tenemos en una norma legal expresa y no en una de rango inferior como una instrucción general. Volviendo a la figura de la omisión, podemos decir que ya antes de la reforma teníamos una figura agravada de omisión,
que iba a tener lugar en aquellos casos en que estas omisiones de las que veníamos hablando se produjeran en el marco de operaciones internacionales. Acá no hablamos de precios de transferencia, sino simplemente una operación celebrada por un sujeto, un establecimiento estable, un patrimonio de afectación específico, quien fuera que se encuentre ubicado en nuestro país, con un sujeto que está ubicado en el exterior. Frente a esta situación, cuando se producía una omisión en este marco, ya la multa no iba a ser graduada del 50 al 100% del monto emitido, sino que vamos a estar hablando de 1 a 4 veces el monto emitido. Lógicamente, como se produjo una modificación en la norma en materia de la multa de la omisión simple, también la vamos a tener en materia de multa de omisión agravada, y la multa va a ser en este caso del 200%. Ahora bien, tenemos otra figura más agravada, que es el caso de la reincidencia. Cuando tengamos a un sujeto que cometió una omisión simple y reincide en la comisión de esa omisión simple, se le va a aplicar una multa del 200%. Y en aquellos casos de que la omisión en la que se reincide sea una omisión agravada, es decir, una omisión vinculada con operaciones internacionales celebradas por un sujeto del exterior, ahí vamos a estar hablando de una multa del 300%. Ahora bien, cuando hablamos de reincidencia, cuando puede considerarse que está configurada, lo vamos a tener definido en el artículo 50.1. Este artículo 50.1, o primero a continuación del 50, nos va a hablar tanto de la reincidencia como de la reiteración de conductas. Y la distinción esencial va a estar dada en si existe o no existe una condena firme. Cuando hablemos de un sujeto que cometió una infracción y que tiene una condena a través de una resolución o de una sentencia firme, y que vuelve a cometer una infracción de la misma naturaleza, vamos a estar hablando de reincidencia. Ahora, en aquellos casos en que exista reiteración, varias conductas infraccionales de un mismo sujeto, sin que exista esta condena firme, ahí sí vamos a estar hablando de la reiteración. Es importante destacar acá que la norma hace referencia a infracciones de la misma naturaleza. Habrá que ver qué interpreta el organismo, qué interpreta la doctrina y qué interpreta la justicia por misma naturaleza. Si estamos hablando de que la misma naturaleza es el mismo tipo infraccional, omisión y omisión, o si estamos hablando del mismo tipo de infracción, infracción material, infracción formal. Lógicamente, acá cuando estamos hablando de la figura de omisión agravada, lógicamente estamos hablando de que se reitere una omisión, que el sujeto sea reincidente en esta comisión de una omisión. ¿Sí? Tenemos que hablar de sentencia firme o resolución firme respecto a una primera infracción de omisión y una nueva infracción de omisión cometida por el sujeto. Y ahí sí estaremos frente a esta figura agravada. Repito acá que tanto la reincidencia como el error excusable se encontraban previamente estipulados en la Instrucción General 6 del 2007, que esta instrucción estipulaba más o menos estos mismos parámetros que estamos viendo hoy contenidos en la norma, pero otorga cierta seguridad jurídica, como les dije, el hecho de que se haya incorporado a la legislación. También esta instrucción general tenía contemplado ciertos supuestos de agravantes y atenuantes al momento de la graduación de la sanción. En este caso ya no vamos a tener más graduación porque tenemos porcentajes fijos a establecer, pero sí podemos decir que en el artículo 50.3, o artículo 3, a continuación del 50, se establecen tanto circunstancias atenuantes como circunstancias agravantes. Van a ser atenuantes o agravantes de acuerdo a cómo se analice la conducta que observe el sujeto frente a la fiscalización, si ha prestado o no ha prestado colaboración frente a ello, si tiene o no tiene una determinada organización, una determinada actualización o técnica al momento de exponer sus registraciones contables y sus comprobantes, y a su vez si ha mediado o no buena conducta, o una conducta regular, o si han mediado otro tipo de infracciones, ya sea los deberes formales o materiales previos a esta fiscalización. De acuerdo al análisis que se haga, puede ser atenuante o puede ser agravante, y si vamos a tener, por ejemplo, como un atenuante puntual, el hecho de que el contribuyente renuncia al término corrido de la prescripción. Mientras que vamos a tener como un agravante puntual a que cuando analizamos que, por ejemplo, los hechos revisten determinada gravedad o que existe cierta peligrosidad en la conducta o peligro fiscal, ya sea por la capacidad contributiva del sujeto o tal vez por la actividad que realiza, si ha mediado por parte de aquel un ocultamiento de mercaderías o falsedad de inventarios, y también cuando se producen inconductas vinculadas con el goce de beneficios fiscales. Bien, cerrando entonces esta idea de la omisión, vamos a pasar a la figura
de defraudación, que esta ya es una figura un tanto más grave. Vamos a ver que esto va a tener lugar cuando se producen declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, ya sea por acción o por omisión, y con ello se defraude al fisco. Vamos a estar hablando entonces de un sujeto que presenta con apariencia de verdad aquello que no lo es, que intenta poner en conocimiento del fisco una verdad que él conoce y la presenta de una manera distinta a los fines de generar este perjuicio fiscal. Lógicamente estamos hablando de una conducta dolosa que va a exigir este tipo subjetivo, que exista un conocimiento y una intención de presentar de manera verosímil algo que es sustancialmente falaz. La realidad es que el tipo sigue siendo exactamente igual, no se produjo una modificación con la ley 27430, solo se ve el impacto en materia de sanciones, que vamos a ver que antes de la reforma la sanción podía ir de 2 a 10 veces el monto defraudado, cuando ahora después de la reforma va de 2 a 6 veces el monto defraudado. Por otra parte, en el artículo 46.1 o artículo primero a continuación del 46, la ley 11.683 tenía contemplado un tipo específico de defraudación que se realizaba a través de la exteriorización de quebrantos improcedentes. Y vamos a tener en ese caso entonces declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, con perjuicio al fisco, que se iba a producir a través de exteriorizar un quebranto improcedente y computarlo para compensar contra utilidades sujetas al impuesto, ya sea en el mismo periodo del que se está hablando o en los periodos siguientes. Esta conducta iba a estar sancionada con una multa que se iba a aplicar respecto de una especie de ficción legal. Lo que la norma hacía era tomar la tasa más alta del impuesto a las ganancias y se la aplicaba respecto del quebranto improcedente para así lograr la ficción de este gravamen defraudado, y sobre eso se aplicaba una multa de 2 a 10 veces ese importe que habíamos calculado. ¿Por qué ficción legal? Porque podemos estar hablando, por ejemplo, de una persona humana, que esa persona humana tributaba el impuesto a las ganancias a través del artículo 90 y la tabla, y tal vez no llegaba a la alícuota máxima de gravamen, ni siquiera si incluíamos este quebranto dentro de sus ganancias brutas, dentro de sus ganancias netas sujetas a impuestos. Entonces, frente a esto estamos viendo que la norma establecía una ficción al momento de establecer la sanción. La base de imposición de la sanción era un tanto ficticia. ¿Qué pasó con la reforma? Básicamente lo derogó. Esta ha sido una figura que ha sido bastante criticada por la doctrina, sobre todo porque se la consideraba un tanto vacía de contenido legal, porque se consideraba que esta conducta podía encuadrar perfectamente en el artículo 46 que acabamos de ver, y la reforma de la ley 27430 decidió despedirse de esta figura que se había incorporado en el año 2003, pero por hoy ya no está. ¿Qué vamos a encontrar entonces ahora en el artículo a continuación del 46 o 46.1? Al aprovechamiento indebido de beneficios. Esta conducta va a tener lugar cuando, a través de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro artigo de engaño, el sujeto se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente recuperos, reintegros, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. En este caso nos encontramos ante un verdadero fraude a la administración. ¿Y esto por qué? Porque vamos a hablar de maniobras engañosas, ardidosas, que tienden a viciar con error la voluntad del fisco. Y como consecuencia de ese error, el fisco termina entregando sumas dinerarias bajo el falso convencimiento de que esto corresponde. Entonces, estamos viendo que hay una efectiva afectación, en este caso a la hacienda pública, a través de la entrega de dinero por parte del Estado a un sujeto cuando ello no corresponde. Puede ser que no corresponda bajo ningún punto de vista, que estas devoluciones, estos reintegros o estos subsidios no correspondan ser entregados en esa situación en particular, puede que correspondan, pero tal vez en menor medida, o incluso puede que correspondan y que ese sujeto que estamos viendo ahí abajo, que se lleva la bolsita hacia su casa, lo utilice con un fin distinto a aquel que fue tenido en miras al momento de crear el instituto, este beneficio de naturaleza tributaria. Entonces, como hablábamos hoy al principio, si bien estamos afectando a la hacienda pública, como vemos acá el foco se está poniendo principalmente
respecto del gasto público, porque en este caso existe un efectivo desembolso de fondos públicos por parte del Estado, y esa entrega implica que se están frustrando los fines que se tuvieron en miras al momento de crear estos institutos en particular. Lógicamente son figuras dolosas, estamos hablando de ardides, engaños, tiene que haber conocimiento de que esto no corresponde, tiene que haber intención de aprovecharse, de recibir o de utilizar de una manera contraria a la debida este tipo de beneficios, y vamos a estar hablando también de una sanción de multa que va a ir de 2 a 6 veces este monto aprovechado, percibido o utilizado de manera indebida. Por otro lado, vamos a tener en el artículo 2, a continuación del 46, como nueva incorporación también de la ley 27430, a la simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales. En este caso, la norma va a hacer referencia a registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardido engaño por medio de los cuales se simulare la cancelación de una obligación fiscal. Entonces, estamos dando la apariencia de que se ha cancelado una obligación cuando ello no es así. Es importante destacar acá, como primera medida, que se habla de cancelación, no de pago. Entonces, vamos a poder considerar incluidos otros medios de extinción de las obligaciones y no solo el pago. Por ejemplo, puede quedar incluida una compensación. Ahora bien, la norma hace referencia a registraciones o comprobantes falsos. No hace referencia a declaraciones falsas o engañosas, como sí lo hace el régimen penal tributario en su artículo 10. Esto lleva a que haya parte de la doctrina que considere que estas declaraciones engañosas no quedan incluidas dentro de este tipo infraccional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un contribuyente que presenta una declaración jurada de IVA y se computa saldos a favor improcedentes en esa declaración jurada contra el impuesto que correspondería ingresar, no estaría incurriendo en esta maniobra. ¿Por qué? Porque no se hace referencia a las declaraciones engañosas. Mientras que otra parte de la doctrina dice, bueno, en realidad esas declaraciones engañosas las vamos a tener dentro de esta referencia genérica a cualquier otro ardido engaño. Yo acá diría que tengamos un poco de cuidado, estamos hablando de un mismo legislador que a través de una misma norma, que es la ley 27430, estableció el tipo infraccional de simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales, y por el otro lado estableció el tipo delictual de simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales, y lo hizo de manera diferente. Habría que ver si esto es una simple imprevisión del legislador o si hubo una intención detrás de ello, ¿no? Con cuidado. Como decíamos hoy, la mayor parte de la doctrina considera que en este caso estamos hablando de una infracción de peligro. Simplemente estamos poniendo en peligro al bien jurídico tutelado. En este caso, lo que estamos haciendo es crear una registración o un comprobante falso que simula la cancelación de la obligación fiscal, pero no es necesario que esta simulación o este comprobante tenga potencial dañoso. No es necesario que el fisco incurra en error, no es necesario que se lo haya defraudado efectivamente, pero sí es necesario que esta registración, este comprobante, se dé en el marco de la relación fisco-contribuyente, es decir, que haya sido creado con la finalidad de ser presentado ante el fisco. Si estamos hablando, por ejemplo, de un contador que simula el pago de las obligaciones fiscales para defraudar a su cliente, hasta ahora el erario público no ha sido afectado. Tenemos que ver en tal caso si ese comprobante luego se presenta ante el fisco y pretendiendo simular que se ha pagado esta obligación, y ahí sí ya entraríamos en esta infracción puntual. Esto nos permite ver, entonces, que esta infracción no solo puede ser cometida por parte de los sujetos obligados a la cancelación de las obligaciones, sino también por terceros que lo hacen en representación de ellos. Bien, en cuanto a la sanción, también, bueno, dijimos que es una conducta dolosa. Todas las conductas dolosas contempladas en la ley 11.683 en materia de estas infracciones materiales van a tener ahora una sanción de 2 a 6 veces el monto, en este caso, simulado. Vamos a ver después que en el artículo 47, como ustedes saben, tenemos contempladas las presunciones de dolo. Estas presunciones de dolo, dice la norma, lo que hacen es establecer ciertos hechos antecedentes que el fisco tiene que acreditar y probar de manera fehaciente, con hechos ciertos y concretos, y como consecuencia de esa comprobación, se permite presumir la intención de presentar esas declaraciones engañosas.
o de realizar esas ocultaciones maliciosas. Ahora, es real, y tenemos que tener en consideración acá, que estas presunciones de dolo, o este artículo 47, fue redactado antes de la sanción de la ley 27430, cuando las conductas siempre implicaban una declaración jurada engañosa o una ocultación maliciosa. Ahora no lo tenemos en todos los tipos infraccionales. Como acabamos de ver, la simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales no exige estas conductas específicamente. Entonces, tal vez habría sido una buena técnica legislativa modificar el comienzo de redacción de este artículo y no solo incorporar un inciso más. Y para poder presumir en este caso el dolo, la intención, la voluntad de defraudar del sujeto, y no solo la voluntad de presentar esa declaración o de realizar esa ocultación maliciosa. Ahora bien, ¿cuál es el inciso que se incorporó? Se incorporó el inciso F, que nos va a hacer referencia a la no utilización de ciertos instrumentos de medición, control, rastreo o localización de mercaderías que resulten tendientes a facilitar la verificación y fiscalización de los tributos, en aquellos casos en los que exista una obligación legal, ya sea por norma o por ley, de llevar este tipo de instrumentos. Ahora bien, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuál será la conexión que habrá entre este hecho antecedente, que me permite presumir el dolo, y estas infracciones materiales de las que venimos hablando? Porque no nos olvidemos que yo utilizo esta presunción, o sea, utilizo este hecho antecedente, esta falta de utilización de estos instrumentos de medición, para poder presumir que esta conducta, cualquiera de las que venimos hablando, se realizó con dolo, para facilitarnos la prueba de este elemento subjetivo del contribuyente, ¿no? Entonces habrá que ver si existe o no un vínculo entre esta falta de utilización de estos instrumentos y la infracción que le estamos indicando al sujeto. Y por último, vamos a tener a la defraudación puntual y característica de los agentes de recaudación, que en este caso se encuentra contemplada en el artículo 48 de la ley 11.683, y que va a tener lugar en aquellos casos en los que el sujeto haya retenido o percibido el gravamen, lo mantenga en su poder, es decir, lo retenga, no lo ingrese al fisco, aun cuando haya vencido el plazo para su ingreso. En este caso, también vamos a estar hablando de una figura dolosa, y lo que se critica puntualmente de esta reforma es que no se haya incorporado alguna definición o alguna referencia al tipo subjetivo de este tipo infraccional. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en la descripción, pareciera ser que con la mera comprobación de que se retuvo, de que se mantuvo y que no se ingresó, ya estaríamos en condiciones de aplicar la sanción que corresponda, pero en verdad necesitamos el elemento subjetivo, necesitamos ese dolo del agente de recaudación al momento del ingreso. Y también se cuestiona que no se haya eliminado la referencia contenida en el último párrafo del artículo 48, que no les permite a los agentes excusarse o plantear la falta de retención o percepción en aquellos casos en que la misma haya sido registrada, contabilizada o formalizada de algún modo. En este caso, lo que se dice es que se está sancionando una ficción contable, y que entonces no ha mediado una efectiva retención o percepción, y que entonces mal podríamos encontrarnos ante un sujeto que no ingresa algo que nunca retuvo o que nunca percibió. Pero lo que sí se ha modificado entonces, a través de la reforma de la ley 27430, ha sido también la sanción, porque antes de la reforma teníamos una pena de multa de 2 a 10 veces el monto dejado de ingresar, mientras que ahora, luego de la reforma, conteste con todas las sanciones que venimos viendo en materia de infracciones dolosas, la sanción va a ir de 2 a 6 veces el monto dejado de ingresar. Como ven, la reforma ha abarcado varias cosas. Nos queda también por ver el tema de la exhibición de sanción y las posibles reducciones de sanción a lo largo que avanza el procedimiento de fiscalización y el procedimiento de determinación de oficio, pero bueno, eso se los dejo para que lo lean ustedes, y nos vemos en otra próxima oportunidad. Les agradezco mucho por la atención.